pasado de moda. Y lo único que puedo decir yo es que me concreto a explicar lo que la palabra del Señor dice, que esa es la principal responsabilidad que tiene un pastor que enseña, enseñar lo que Dios dice. Posiblemente lo que uno dice no le agrada a muchas personas. Seguramente lo que uno dice cuando está hablando lo que Dios dice en la palabra, a mucha gente le suena raro, le suena anticuado, pasado de moda, pero eso no quiere decir que no sea la palabra de Dios. Así es que el día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer, por favor, Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Ya estamos muy cerca de poder terminar. Yo creo que por ahí dentro de un mes, o poco menos, ¿verdad? Un mes, vamos a terminar ya este estudio que ha sido bien interesante. Yo he aprendido muchísimo, mis queridos hermanos, estudiando Efesios capítulo 5. Hoy vamos a leer de los versículos 22 al 24. ¿Ya lo encontraron? Dice así Dios en su palabra: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Okay. Bueno, ¿de qué nos hablan estos versículos? 3 versículos únicamente. Aquí en estos 3 versículos nosotros encontramos cuál es el rol que Dios quiere para toda mujer casada y cuáles son las prioridades que Dios quiere para toda mujer casada. Y obviamente, como yo les decía, a lo largo de este estudio probablemente piensen de mí lo que ya les dije, pero vamos a ver qué es lo que piensa Dios. Vamos ahí. El sermón lleva por título el rol y las prioridades de las mujeres, de las esposas casadas. Está dividido en 4 partes. La primera parte está en el versículo 22 que acabamos de leer, en el versículo A, y precisamente es la sujeción. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Antes de explicar lo que es la sujeción de las esposas a los maridos, debemos de recordar lo siguiente. Para Dios no existen distinciones morales ni espirituales entre hombres y mujeres. Tenemos exactamente el mismo valor. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, leemos lo siguiente: ya no hay judío ni griego, o sea, en Cristo, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es decir, espiritualmente hablando y moralmente hablando, para Dios somos ¿qué? Iguales. Iguales. Segundo, ¿verdad? Todo creyente en Jesucristo tiene la misma salvación, la misma postura y posición delante de Dios, la misma naturaleza divina, además obviamente de nuestra propia naturaleza humana, los mismos recursos, las mismas promesas, la misma herencia divina. Todo eso lo hemos venido estudiando, ¿verdad? Aquí en esta carta maravillosa de Efesios. Y para los que están tomando notas, bueno, en Romanos capítulo 2, versículo 11, Hechos 10:34 afirma esto que les acabo de decir. En lo que Dios ha hecho distinciones entre un hombre y una mujer es en los roles, en los papeles, es decir, en las funciones que desempeñan hombres y mujeres. Pero en todo lo demás, mis queridos hermanos, hay una igualdad, como acabamos nosotros de ver. La semana pasada vimos que sujetarse, que es el mandamiento que Dios tiene para las mujeres, y no solamente para las mujeres, ya lo explicó muy bien Ramiro. Sujetarse es un mandamiento ¿para quién? Para todo cristiano. Todos los cristianos nos tenemos que sujetar en diferentes ámbitos en donde nosotros estemos actuando. Si por ejemplo somos empleados, nos tenemos que sujetar a nuestros jefes. Si somos estudiantes, nos tenemos que sujetar a nuestro profesor, a las autoridades de la escuela, en fin. Si por ejemplo aquí en la iglesia, bueno, hay autoridades que Dios ha puesto. Los congregantes nos tenemos que sujetar a esas autoridades. Y en el hogar es lo mismo. Una mujer, por mandato de Dios, se tiene que sujetar ¿a su qué? A su esposa, así, ¿verdad? Ya ves, ya empezamos con problemas. Yo les dije que no les iba a gustar y ahora ni siquiera quieren contestar. Aquí hay muchas mujeres casadas, la gran mayoría que están aquí son casadas. A ver,
hermanas, ¿cuál es el mandamiento de parte de Dios para ustedes? ¿Que ustedes se qué? Mira, nada más como 2 o 3 lo dijeron. O sea, de este lado, el sector derecho no está de acuerdo con el mandamiento. ¿Eh? Que se sujeten, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos que esta palabra sujetarse quiere decir, viene de la raíz griega, ¿verdad? Que nos explicó muy bien Ramiro, upotazo, ¿verdad? Que quiere decir ponernos bajo la autoridad de alguien. En este caso, el sujetarse de la mujer quiere decir que se tiene que poner bajo la autoridad de ¿quién? Del esposo. El mandato de sujetarse al marido aplica para todas las mujeres casadas, sin considerar aspectos que nos han metido mucho en la cabeza, como cuáles, como nuestra clase social, como nuestra educación, nuestro grado académico, nuestra inteligencia, nuestra madurez espiritual, nuestros talentos, nuestros dones, nuestra edad, nuestra experiencia o cualquier otra cosa. A pesar de todo eso, la mujer se tiene que sujetar al marido si quiere estar obedeciendo a Dios. El cumplimiento de este mandamiento tampoco tiene nada que ver con la inteligencia o capacidad del esposo. Usted lo escogió, ¿verdad? No yo. No importa que su esposo sea del carácter que a usted no le gusta, no importa que su esposa a veces no tenga buenas actitudes, no importa que su esposo esté en una condición espiritual que no sea la mejor, de cualquier manera, usted tiene que sujetarse a su esposa. ¿Verdad que estas palabras que les digo no suenan así muy agradables? Pero es lo que enseña la Biblia, ¿ok? El mandato es sencillo, toda mujer casada debe de estar sujeta a su esposo. Porque la sujeción implica que realmente una mujer casada no solamente se está sujetando a su esposo, a la persona que Dios le dio al compañero para toda la vida, sino que se está sujetando en última instancia a Dios. Una mujer que no se sujeta a su esposo, a quien ve, a quien tiene ahí cerquita, ¿verdad? Pues ¿cómo se va a sujetar a Dios? Que está en los cielos, ¿verdad? Al que no lo está viendo. Para que la sujeción realmente cuente para Dios, la sujeción tiene que hacerse de una manera voluntaria. La mujer tiene que hacerlo porque lo quiere hacer. Lo tiene que hacer, como decía Ramiro la semana pasada, bien y de buena gana. ¿Sí? Porque si no, mis queridos hermanos, no cuenta. Ahora, escúchenme bien los esposos. Porque ahorita las esposas están bien contentas, no dicen nada, ¿verdad? Ni los de aquí ni los que me están oyendo, porque dicen, oye, esto me conviene, ¿verdad? Bueno, esto es para los esposos. El marido no debe pensar que ese sujetarse de la esposa consiste en que tiene que obedecer todas y absolutamente todas las órdenes que al esposo se le ocurra dar. Como si la esposa fuera un empleado o su sirvienta o algo así. No, la esposa es su pareja, su compañera, su igual, la coheredera, ¿verdad? De las riquezas en glorias en Cristo. Y algo bien importante. ¿Quién es el suegro de su esposa? Mejor dicho, ¿quién es el papá de su esposa? Dios. ¿Usted le va a gritar a una hija de Dios? ¿Usted va a tratar mal a una hija de Dios? Usted tiene que pensar en eso. ¿Okay? El esposo no debe pensar que la mujer está para servirle sus órdenes y caprichos. La responsabilidad principal del esposo como cabeza del hogar es amar a su esposa, proveerle, protegerle y no solamente a ella, sino también a sus hijos, ¿ok? Porque él es la cabeza del hogar. Pero yo no voy a explicar eso ahorita aquí. Eso se lo voy a dejar a Ramiro para que lo explique él la semana que viene, ¿ok? Entonces, en este versículo, ¿verdad? Que vamos a estudiar el día de hoy, debemos entender lo siguiente. Sujetarse al marido en algunas ocasiones es difícil, ¿ok? Y en la mente de la esposa pasa lo siguiente, ¿por qué me tengo que sujetar a él en todo? Y al ratito vamos a estudiar esa parte en todo que implica. Déjenme decirles dónde empieza todo esto. Si ustedes recuerdan allá en Génesis capítulo 3, encontramos la caída, ¿verdad? Encontramos que Dios puso a Adán y Eva, ¿en dónde? En el huerto del Edén. Ahí estaban viviendo a todo dar. Tenían provisión, ¿verdad? Material, tenían comida. Tenían un ambiente padre. Imagínense un clima así. Por ejemplo, uno de los climas más agradables en los cuales yo he estado, pues es en Costa Rica. En Costa Rica la temperatura promedio a lo largo del año son 26 grados. O sea, un calorcito rico, ¿verdad? Así con humedad a todo dar. Uy, uno puede estar ahí bien. Si quieres tener una playerita, bien. Si quisieras andar sin playerita a todo dar,
O sea, no hace ni frío ni calor, está a todo dar. Es un clima maravilloso y así es en promedio casi todo el año. Bueno, en el huerto del Edén tenían un clima a todo dar. ¿Cómo andaba Adán y Eva? Desnudos, ¿eh? No había un frío, no había un calor excesivo, estaban a todo dar. No había todavía pecado ni nada de eso. Bueno, pero ¿qué pasó después? Después de la caída. Bueno, que después de la caída, Adán y Eva, y de ahí toda la humanidad, íbamos a tener consecuencias durante todos estos siglos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa desobediencia? Bueno, para Eva, que no me vas a entrar en para Adán, ni para eso, ojalá lo dice Ramiro a lo mejor, ¿okay? Ni tampoco para Satanás, ya en otro tema se tocará, pero para la mujer. ¿Qué le dijo Dios a la mujer? Bueno, de aquí en adelante, cuando tengas hijos, vas a tener ¿qué? Dolor. Tus preñeces van a ser con dolor. ¿Y a poco no? Ustedes, las mujeres lo viven. Yo me acuerdo de mi esposa cuando estaba embarazada de mis hijos, retenía líquidos, le dolía la cabeza, se sentía mal, no podía comer, pobre, ¿eh? O sea, pobre. Y creo que la gran mayoría de mujeres pasa por esas cosas. Bueno, eso es porque con una consecuencia, pero una consecuencia más importante y trascendental es la que Dios le dijo. El deseo, tu deseo va a ser sobre tu marido. ¿Y eso qué quiere decir? No está hablando de otra cosa más que tu deseo. La palabra deseo viene del griego teskuka, y este griego quiere decir, tú vas a querer controlar, vas a querer estar sobre él, vas a querer dominarlo. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque el rol que Dios le dio al marido, ¿cuál fue? La cabeza, el líder del hogar. Lo explicará Ramiro en los siguientes versículos. Pero tu mujer vas a querer siempre enseñorearte de él. Tu deseo vas a querer estar controlándolo, peleando, dirigiendo, queriendo dirigirlo. Y obviamente esa fue una consecuencia. Entonces, con la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, vino la distorsión a la sumisión que Dios tenía para el hombre y la mujer. Y por otra parte, el buen Adán, pues, y no solamente Adán, sino que de ahí en adelante todos los hombres, lo que queremos más hacer es eludir nuestras responsabilidades. O sea, no a la gran mayoría de los hombres no les gustan las responsabilidades, prefieren eludirlas. ¿Okay? Así como Eva o todas las mujeres quieren gobernar, dominar al hombre, el hombre lo que quiere siempre es eludir sus responsabilidades. Entonces, solo con la llenura del Espíritu Santo, como hemos estado viendo, los esposos y las mujeres cristianas pueden vivir en obedecer que Dios quiere. Que en este caso es la mujer se sujete a su marido y el marido sea el líder de la esposa y también del hogar. Okay. Ahora, tenemos que entender no solamente esta parte. ¿Cuál es la prioridad de la esposa? En las últimas décadas, la sociedad ha sido bombardeada con filosofías humanistas de la igualdad de sexos y donde se les dice, ¿verdad?, a todas las mujeres y a toda la sociedad en general que los hombres y las mujeres son exactamente iguales, que tenemos el mismo papel, el mismo desempeño en la sociedad. Y ustedes saben que atrás de este tipo de filosofías no hay alguien más que sea Satanás. Él es el que promueve todo eso. ¿Por qué? Porque es un ataque divino al orden que Dios ha establecido en la palabra para los roles de hombre y mujer. Y tal es así que en muchas iglesias hoy tristemente se ordenan a pastoras, ¿verdad? Hay iglesias donde hay pastores, ¿sí? Donde los líderes de las iglesias son mujeres. ¿Okay? Yo no tengo nada en contra de las mujeres, créanme. Yo trato de amarlas y comprenderlas como la Biblia lo dice, pero con lo que sí tengo problema, pues es porque eso es algo que va estrictamente en contra de lo que Dios dice en su palabra. En Primera de Timoteo, capítulo 3, en Tito, en Pedro y en todos los demás pasajes que hablan del liderazgo de las iglesias, en todas habla de pastores, obispos, ancianos como hombres, ¿sí? No como mujeres. Entonces, en las iglesias donde tienen este tipo de designaciones de mujeres, pues están no en contra de lo que yo creo, sino en contra de lo que Dios dice por un mandato en la palabra. Okay. Igual, en algunos lugares hay mujeres, en iglesias, quiero decir, donde las mujeres tienen el rol de liderazgo y donde incluso hay varones que están bajo ese liderazgo. Hermanos, eso tampoco bíblicamente es correcto.
sea, las mujeres sí pueden ser líderes, claro que sí, se necesita muchas mujeres líderes, ¿verdad? En las iglesias, pero ese liderazgo tiene que ser ejercido sobre mujeres, no sobre varones. ¿Ok? Y eso es lo que tristemente aún pasa en las iglesias hoy en día. ¿Por qué? Porque se ha permeado este tipo de filosofías humanistas. ¿Ok? Entonces, el sujetarse a su marido no es en ningún sentido una señal de inferioridad de la mujer, sino es ajustarse al modelo de Dios. Y algo más que las mujeres deben de entender, muy, pero muy importante, y los hombres también, es lo siguiente. Una de las tragedias fuertes que hay en muchos países del mundo es la siguiente. Simplemente en México hay casi 16 millones de madres que trabajan. 16 millones de mujeres que trabajan. Muchas de estas mujeres no lo hacen porque tengan una necesidad económica. Muchas sí. Pero una buena parte de estas mujeres no es porque no tengan una fuente de ingresos en sus maridos, es porque ellos han aprendido a través de los años que como mujer se tienen que realizar, que pueden ser capaces de hacer muchas cosas, y lo son, claro, claro que sí, lo son, ¿ok? Pero todo tiene un tiempo y todo tiene un momento. Cuando una mujer decide casarse, también una mujer que es profesionista o aunque no lo sea, tiene que pensar en esta doctrina fundamental. Bueno, ¿qué pasa con estas casi 16 millones de mujeres que trabajan en México? Bueno, eso que ha dado por resultado, porque esto no es de ahorita, no es de ayer ni de antier, sino que ya traemos décadas arrastrando eso. Y para que se den una idea, en los Estados Unidos hay 50 millones de mujeres madres que trabajan fuera del hogar. ¿Qué ha dado por resultado esto? Bueno, que la crianza de los hijos se ha quedado en guarderías, en escuelas, con gente que ni siquiera tiene un contacto ni una relación con los hijos. En México y en Latinoamérica todavía nos defendemos un poquito, porque muchas veces el cuidado de los hijos queda en manos de la abuelita, de un hermano, de una tía, de un cercano, pero en muchos lugares no es así, queda en manos de gente extraña totalmente para los hijos. ¿Qué ha ocasionado todo esto? Bueno, lo que ha ocasionado es que en la mente de los hijos la idea de un padre, de una madre, se reduce a esto. ¿Quién me provee? ¿Quién me da lo que yo necesito? ¿Y qué ha traído una consecuencia de esta consecuencia? Que los hijos solamente piensen, aún como hijos cristianos, en que sus padres son meramente proveedores, que lo importante es lo material y no tanto la relación. Y para ellos, además de este pensamiento, ocurren consecuencias como las siguientes. En su carácter son egoístas, son narcisistas, solo buscan que es alguien que satisfaga sus necesidades, así como cuando estaban solteros querían que sus padres les satisfacieran todas sus necesidades, ya cuando son adultos y se casan nada más están buscando a alguien que les provea de esas para satisfacer sus necesidades, en lugar de tomar el rol que Dios quiere para ellos. Ahora, toda mujer cristiana casada debería tener como prioridad en su vida, en primer lugar, la atención de su esposo. Ese es su primer ministerio. Y como yo les digo, muchos de ustedes ya hasta me están viendo raro, ¿eh? Me están viendo así como. Pero el primer ministerio de una mujer casada es su esposo y luego sus hijos. Esa debería de ser la prioridad para una mujer cristiana casada. En Tito, vayan conmigo por favor. Tito capítulo 2, versículos 3 al 5, encontramos esta enseñanza que, como yo les digo, no es muy popular y desafortunadamente tampoco es muy usual aún, ¿verdad?, dentro de las iglesias cristianas. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5 dice lo siguiente. Las ancianas, o refiriéndose a las mujeres de mayor edad dentro de las iglesias, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, perdón, a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Okay? Esa es la prioridad que Dios tiene para las mujeres.
Hoy en día, tristemente, esa prioridad no es la prioridad de las mujeres en general y tristemente muchas veces tampoco de las mujeres cristianas. El trabajo prioritario de una mujer cristiana debe de ser su hogar. Vayan conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14, que dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Okay? Cuando una mujer trabaja fuera del hogar para ganar dinero y con ello enviar a sus hijos a escuelas particulares, ¿verdad? O incluso a iglesias, a escuelas cristianas, o para tener un mejor lugar de vida, ¿verdad? Un nivel de vida y proveer de las cosas materiales, cuando en realidad las cosas materiales es algo secundario. Lo principal que necesitan los hijos, sobre todo cuando están en edades pequeñas, es tu tiempo. Un hijo cuando está pequeño sabe que su padre, que su madre lo ama por el tiempo que le dedica. Tiempo en la mente de un niño es igual a amor. Entre menos tiempo le dé un padre o una madre a su hijo, el hijo piensa en su mente que menos lo ama. ¿Okay? Entonces, cuando una mujer trabaja fuera del hogar para ganar dinero y con ello enviar a sus hijos a este tipo de, o sea, obtener dinero o enviarlo a mejores escuelas para educarlo mejor, etcétera, es una tergiversación del papel que Dios quiere para una mujer. Otra cuestión muy importante es, una mujer que trabaja con frecuencia tiene un jefe, ¿verdad? Y obviamente un jefe pues siempre va a querer atenciones de diferente tipo. Tiene un horario que cumplir, una forma de vestirse con la que se tiene que presentar. Cuando hay trabajo extra pues se tiene que quedar más tiempo a laborar. Todo eso compite con el liderazgo del esposo. ¿Okay? Una cuestión también es que muchas mujeres sin necesidad económica buscan trabajar por algo que pareciera increíble en una mujer, porque quieren eludir su trabajo como madres. ¿Sí? Y eso es algo bien, pero bien común. Muchas mujeres jóvenes que incluso que no se casan o se casan, pero no querían tener hijos, pues buscan cómo dejar esa responsabilidad y se la dejan a la mamá, a la hermana, al tío, a la tía, a alguien, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros no podemos hacer a un lado, ¿ok? Las consecuencias en los hijos, cuando los padres están ausentes del hogar, son las siguientes. Y escúchenme bien, los hijos son más inseguros que aquellos donde por lo menos su madre estuvo al cuidado de ellos en sus edades tempranas. Segundo, tienen más problemas con el uso y abuso de las drogas. Entran a probar drogas a edades más tempranas, y esto es una fuente fiel, lo que le estoy diciendo, que aquellos jóvenes que fueron educados, enseñados con la cercanía de sus padres. Tercero, cuando hay problemas de delincuencia, ahí está presente la ausencia de un padre, una madre en el hogar. Y cuando ellos crezcan, se casen o crezcan y no se casen y tengan hijos, van a repetir estos patrones. El inicio de las experiencias sexuales en estas personas son a edades más tempranas que aquellos donde los padres, principalmente la madre, estuvieron cerca. Queridas hermanas, queridos hermanos, la verdad simple y pura de lo que les acabo de decir es esta. La oportunidad plena de que una mujer cristiana cumpla cabalmente este mandato de sujetarse a su marido voluntariamente y que su rol principal sea el de cuidar a su esposo, atender a sus hijos, gobernar su casa, es la única manera en la cual una esposa cristiana va a cumplir fielmente el llamado que Dios tiene para su vida. Y después de que cumpla esto, claro que puede servir en todo lo demás, ¿eh? Si hace esto, claro que sí, hay muchas mujeres cristianas que hacen esto y más, que además de esto dan discipulados a otras mujeres, estudian, hacen proyectos evangelísticos, muchas cosas, queridos hermanos. Pero lo principal en lo que se tiene que enfocar una mujer casada es en esto, una mujer casada cristiana. Tal como sucede con la ingesta de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Que la Biblia no prohíbe tácitamente, ¿verdad? Que un cristiano las pruebe, las consuma, como ya lo estudiamos, pues tampoco la Biblia prohíba que la mujer trabaje fuera de casa y que tenga otras prioridades. Pero cuando una mujer tiene
la llenura del Espíritu Santo y es casada, esto lo va a hacer por consecuencia. ¿Okay? Se va a poder sujetar a su marido bien y de buena gana, con una sonrisa, ¿sí? Aunque no le guste lo que su marido le esté encargando, lo va a hacer bien. Puede educar a sus hijos, aunque sus hijos sean bien latosos, bien tremendos, ¿verdad? Como los míos eran cuando estaban chiquitos, pues así es, ¿ok? En la Biblia tenemos ejemplos de mujeres que han hecho todo esto que yo les acabo de decir y aún más. En Proverbios capítulo 31 tenemos el ejemplo de la mujer virtuosa, una mujer, ¿verdad?, que hacía todo lo que les acabo de decir. Cuidaba a su marido, cuidaba a sus hijos y además de eso era emprendedora, trabajaba y todo eso, pero tenía una característica. Todo eso, ¿dónde lo hacía? En casa, ¿ok? Atendiendo las prioridades. No solamente tenemos a mujeres, a la mujer virtuosa, tenemos más ejemplos, ¿verdad?, de mujeres, muchas mujeres virtuosas en la Biblia que hacían este tipo de trabajo. Así es que, mis queridas hermanas, no es algo imposible lo que Dios pide. Él nos ha capacitado para poder hacerlo. En el versículo 22 de este capítulo 5 de Efesios, en la parte B, encontramos cuál es la actitud o el modo de la sujeción. Dice ahí el versículo 22, la parte B. Las mujeres tienen que estar sujetas al marido como al Señor. Y esa es la actitud, la forma o el modo en la cual una mujer debe de sujetarse al Señor Jesucristo. Todas las cosas que hacemos en la vida siempre tenemos que hacerlas buscando una sola cosa: dar la gloria y la honra, ¿a quién? A Dios. Primera de Corintios 10:31. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer pensando ¿en qué? En la gloria de Dios. Algunas veces los maridos podemos ser torpes, desconsiderados, abusivos, a lo mejor no merecemos el respeto ni la sujeción de nuestras esposas. Sin embargo, la esposa creyente llena del Espíritu Santo se puede hacer, puede sujetarse aún a personas, a varones que no sean creyentes, porque quieren obedecer a Dios, porque están llenas del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, esposas, si este es tu caso, que tu marido, que tu esposo no es un creyente, piensa en lo siguiente: Pancho no es Pancho, Pancho es el Señor Jesucristo. ¿Eh? Es lo que tenemos que hacer. Piensa en esto: Pancho, que es mi esposo, no es Pancho, es el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí y llegara con usted temprano, ¿verdad? Bueno, temprano quiere decir como eso de las 10, 11, y dijera, mujer, tengo hambre, ¿me podrías preparar unos huevitos, verdad? Con jamoncito, con su cafecito, su frutita. ¿Ustedes qué le dirían? Cualquier mujer casada, ¿qué le diría al Señor Jesucristo? ¿Qué le dirían? Ay, no, mejor ve tú. ¿Por qué no pasaste al Oxxo? Te hubieras comprado un lonchibón, un paquete, ¿no? Hubieras pasado aquí a la Comer. Oiga, el Señor Jesucristo, hubieras pasado al Vips, ¿no? Y te hubieras traído mejor dos, uno para ti, uno para mí. ¿Le dirían eso al Señor Jesucristo? No, ¿verdad? No, rápido estarán ahí haciendo los huevitos, sacando todo eso. Bueno, cuando sus maridos les pidan algo, mis queridas hermanas, mujeres, esposas casadas, y ustedes digan, ¿cómo viene a moler? Piénsenlo, no es Pancho, es el Señor Jesucristo, con una buena sonrisa y con una buena actitud. ¿Y eso qué va a decir? Que ustedes son mujeres llenas del Espíritu Santo, controladas por el Espíritu Santo. Recordemos, si aquí en la tierra una mujer cristiana no se puede sujetar a su esposo, tampoco se va a poder sujetar a Dios. Tercer punto: el motivo de la sujeción. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 23, en la primera parte, dice lo siguiente: porque el marido es cabeza de la mujer. La motivación suprema para que una mujer se sujete a su esposo es el hecho de que Dios es quien ha puesto al esposo como cabeza, como líder de una familia. Así que, pues, no es algo que el esposo quisiera. Es más, yo les preguntaría a algunos de los hombres que están aquí, son casados. Ustedes, ¿verdad? Anhelan, quieren, aman, ¿verdad? Ser los líderes, el tener que tomar todas las decisiones importantes de su casa. Pues yo la verdad, aunque ustedes no me digan, yo sé que no. Por ejemplo, en una ocasión, cuando mi hijo David estaba pequeño, no tenía ni un año, él lloraba y lloraba, ¿no? Y pues como a todos los padres primerizos, bueno, pues le revisas, ¿no? ¿Por qué llora el niño? Bueno, pues no está hecho del baño.
palomita, ¿no? Segundo, no tiene temperatura. A ver, sácate el termómetro. No tiene temperatura. Bueno, por ahí descartamos que no está enfermo, ¿eh? No tiene nada. Y seguía llore y llore y llore. Bueno, a ver, tápalo, ¿no? Pues no tiene frío. Destápalo, no tiene calor. Y así, ¿no? Hasta que padre primerizo, ¿no? Vas, pone palomitas en todo, no es. Entonces algo tiene. ¿Qué hacemos? ¿Darle un tecito? No, ¿eh? Llevarlo al pediatra. Vamos con el pediatra, lo llevamos al hospital, el pediatra lo revisa y todo eso y me dice, señor, señora, pues creo que su hijo tiene apéndice. ¿Cómo? Pues tiene 9 meses, 10 tenía, ¿cómo? Pues sí, creo que sí. Oiga, doctor, ¿pero está seguro? Pues, yo creo que sí. Pues, llamen al pediatra, ¿no? Y bueno, ya tuvimos que esperar porque era un día en la noche, no me acuerdo qué día era, pero ya estamos ahí a las 11, 12 de la noche, bueno, pues ahí esperando que llegara el pediatra, ¿no? Bueno, llega el pediatra, se junta con el otro doctor y luego llegó otro y no sé qué, ahí en junta, ¿no? En consejo médico. Y dijeron, no, pues parece que sí, ¿no? Oiga, pero está muy chiquito, ¿no? No, pues sí. ¿Qué hacemos? Y pues uno como cabeza en ese momento dice, oye, pues ¿qué hacemos, no? Uno le dice a la esposa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? O sea, hay momentos en los cuales las decisiones que uno tiene que tomar con cabeza no son sencillas. ¿Okay? Bueno, para no hacerles el cuento largo, pues nos pusimos a orar, todo eso, y dijimos, Dios, pues lo que tú quieras, ¿no? Oramos y todo eso, y llegamos a la decisión de que nosotros creímos que no era apéndice. ¿Sí? Y bueno, el doctor dijo, bueno, nos podemos esperar unas cuantas horas, 3, 4 horas, pero si sigue aumentando el umbral de dolor, pues seguramente si es apéndice, cirugía. O si no es eso, pues igual en 2, 3, 4 horas disminuye el dolor. Nosotros nos pusimos a orar, todo eso, y llegó el momento en el cual pues ya mi esposa y yo, pues mi esposa me dijo, bueno Javier, ¿y qué vas a hacer? Y uno, ahí con la decisión, porque obviamente operar a un niño de meses tiene un riesgo muy fuerte por la anestesia, ¿no? Que puede fallecer. Y máxime que el pediatra que nosotros teníamos era un pediatra así muy, muy bueno, es muy bueno el médico, pero también es alguien que nos había educado mucho en la parte de las enfermedades de los hijos. Y él nos había dicho lo siguiente, la gran mayoría del alto porcentaje de niños mueren desde que nacen a los 2 años. Si su hijo la libró de que nace a los 2 años, prácticamente ya va a vivir mucho tiempo, ¿no? Y él pues, ni siquiera el año tenía, ¿no? Entonces, pues más presión para uno como padre, ¿no? Y más como padre primerizo, ¿no? Y bueno, después de orar todo eso, dije, bueno, yo creo que vamos a esperar. Y sí, afortunadamente esperamos el tiempo que nos dijeron los doctores, el dolor en automático se le fue, porque lo único que tenía el niño era aire en el estómago. ¿No? Pero eso le estaba provocando todos esos dolores que se confundía con un cuadro muy complejo de apendicitis, ¿no? Y pues gracias a Dios fue eso y ya. Entonces, hermanos, de veras, o sea, el papel de liderazgo no es sencillo. O sea, los hombres tienen esa gran responsabilidad de tomar las decisiones correctas, adecuadas para su esposa, para sus hijos, para su familia. Entonces, el papel de ellos tampoco es sencillo. Entonces, usted se tiene que sujetar pensando en esto también. No solamente que Pancho no es Pancho, que Pancho es el Señor Jesucristo. Tiene que pensar en eso. Que Dios a usted no le dio esa gran responsabilidad de tomar decisiones. Se la dio a su esposo. ¿Por qué? Porque así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de la mujer. ¿Okay? La cabeza da dirección al cuerpo y el cuerpo debe de responder. ¿Okay? Cuando el cuerpo no responde, es porque tiene un problema. ¿Okay? El cuerpo puede estar enfermo, el cuerpo puede estar impedido, puede estar paralizado, etcétera. Pero lo normal es que el cuerpo responda cuando una cabeza le dice, ¿verdad? Cuando yo le digo a mi mano, mano, muévete y haz circulitos, pues eso tiene que hacer mi mano, ¿verdad? Cuando yo le digo a mi pie, ¿verdad? Álzate, ve y haz esto, pues lo tiene que hacer. Cuando no lo hacen, es porque hay un problema. Lo mismo es cuando una mujer cristiana llena del Espíritu Santo no se sujeta a su marido, es porque hay un problema. Y es responsabilidad de esa mujer y de ese marido saber cuál es el problema para poder corregirlo. ¿Okay? En cuarto lugar, vemos cuál es el modelo de la sujeción. Ahí en Efesios capítulo 5, versículos 23b al 24, leemos lo siguiente. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador,
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El modelo insuperable y definitivo de la sujeción al Señor Jesucristo es, mejor dicho, para la mujer es el Señor Jesucristo. No hay. El Señor Jesucristo se sujetó en todo en la vida. Incluso él lo dijo en varios versículos, ¿verdad? Que ustedes lo conocen en los evangelios. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? De mi Padre. Y no me voy a ir de aquí hasta que yo cumpla todo lo que está escrito en la ley, ¿verdad? Los mandamientos, todo lo que Dios decía. Entonces, Cristo es el Salvador del cuerpo, es decir, de la iglesia, por la cual Él murió. Él es su proveedor y su protector perfecto. Jesucristo es el modelo divino de la sujeción que la mujer debe de seguir y obviamente el marido también como líder y proveedor y cuidador. Ahora, lo que yo les decía, creo que el mandamiento ya está muy claro. ¿Ya está claro el mandamiento? Para la mujer, ¿cuál es? Ok. Sujetarse a su propio marido como al Señor, y no porque el hombre hubiera deseado esa función de liderazgo, sino porque fue designado por Dios que él hiciera eso. Bueno, ¿en qué casos una mujer tiene autorizado por Dios no sujetarse a su marido? Porque esa es la parte que todas las mujeres están escuchando, esperan, ¿va? Es la parte bonita de la película. Ok, bueno, ahí les va. Primero, cuando el esposo le pide a la mujer que se sujete en algo que va en contra, ya sea de manera implícita o explícita, de un mandamiento de Dios, la mujer puede no sujetarse al marido y no está pecando contra Dios. Ejemplo, vamos a suponer que la pareja tienen un bebé, pero ¿qué creen? Ese bebé era un bebé que ellos no querían. No, ¿cómo vamos a tener un bebé ahorita si estamos recién casados? Apenas llevamos 5 años y queríamos tener hijos hasta los 10. Y el marido dice, no quiero tener ese hijo, deshazte de él. ¿Eso va en contra de la voluntad de Dios? Claro que sí, va en contra totalmente de la voluntad de Dios. Entonces ahí la mujer puede decir, pues discúlpame Pancho, bueno, no Pancho, bueno, sí Pancho, discúlpame Pancho, no hay nadie, ningún hermano Francisco aquí, ¿verdad? Porque si no, al rato cuando salga me van a decir de cosas. Bueno, discúlpame Pancho, pero aunque tú digas que no, este hijo debe nacer, ¿no? Porque está haciendo no la voluntad de Pancho, sino la voluntad de Dios. Para los que toman notas, en Hechos capítulo 4, versículo 19, ahí está la base bíblica de eso. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Segundo, cuando el marido le pide, bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, cuando el marido le diga a la hermana, hermana, te prohíbo ir a la iglesia. ¿Okay? Todo cristiano tiene un mandamiento. Hebreos 10:25. ¿Qué dice? No dejan de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos, el congregarse es un mandamiento de parte de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer la esposa cristiana sujeta a su esposo, llena del Espíritu Santo, cuando el marido, normalmente eso lo va a decir un marido incrédulo, el marido le dice, no vayas a la iglesia? La mujer tiene que hablar con su marido. La mujer tiene que enseñarle a su marido inconverso que esto es un mandamiento y que ella le puede decir, mira Pancho, ¿sí? Es un mandamiento de Dios. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo quiero congregarme, quiero cumplir cabalmente el mandamiento de Dios. ¿Por qué no quieres que yo vaya a la iglesia? ¿Okay? No, pues es que a eso que vas a la iglesia los domingos a las 11 de la mañana, es la iglesia, es la hora a la cual yo me levanto y quiero que me tengas aquí mi desayuno, porque a las 12 quiero ver el partido de fútbol, mis águilas preciosas de la América, y quiero ya estarlo con la panza llena. Bueno, esa mujer tiene que hablar con su marido, tiene que explicarle y negociar con él, y decirle, mira, ¿qué te parece, Pancho? Que a lo mejor yo me levanto más temprano, te hago tu desayuno, tú hago tus huevitos, es más, ¿verdad? Hasta algo extra te dejo, pero yo necesito congregar. Hermanas, o sea, el que usted pueda hablar con su marido, ¿verdad? Aunque sea inconverso, usted que se sujeta a él no quiere decir que usted no tiene inteligencia, que usted no puede influenciarlo en él. Claro que sí puede, ¿verdad? Y máximo cuando le va a dar argumentos, como el que le acabo de decir, que congregarse es un mandamiento de Dios. Y lo que dice Dios es más importante que lo que puede decir Pancho. Obviamente no se lo diga así como yo se lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque Pancho dice, pues menos vas, ¿no? Pero usted tiene que hablar. ¿Ok? Bueno. Otro.
cuando el esposo le prohíba hablar de Dios o de Cristo a sus hijos. A ver, mujer, tú aquí a mis hijos no les vas a hablar ni a enseñar nada de la Biblia ni de Dios. Ya cuando ellos estén mayores de edad, ¿verdad? Que tengan más de 18 años, ellos escogerán lo que quieran ser, a qué religión quieren pertenecer todos. Sí, pero el problema es que usted tiene un mandamiento. En Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, nos enseña que los padres tienen que criar a los hijos en amonestación y disciplina del Señor. Bueno, usted tiene que hacer exactamente lo mismo. ¿Okay? Y si usted les habla a sus hijos de Cristo, de Dios, de la Biblia, usted no está ofendiendo a Dios, usted está cumpliendo con lo que Dios dice y no se está sujetando a su marido, pero tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué tiene que hacer todo esto? Porque en Pedro dice, ¿verdad? Que por el testimonio de usted, ese marido inconverso puede ser, ¿qué? Ganado para Cristo. ¿Okay? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Entonces usted no tiene que desobedecer al marido sin darle ninguna cuenta, ninguna explicación, no. Tiene que hablar con él y decirle por qué hace las cosas. ¿Okay? Otra de las situaciones en las cuales una esposa puede no sujetarse a Dios y no está fuera de la voluntad del padre es cuando el esposo le pide a la esposa que haga algo inmoral. ¿Okay? Cualquier acto inmoral, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20, ahí lo dice claramente. Cualquier cosa inmoral que el esposo le diga a la esposa, hazlo, y la mujer no lo quiere hacer porque es algo inmoral, está libre para no obedecer. Cuando el marido, ¿verdad?, pide sujeción en algo que atenta con la conciencia de la esposa. ¿Okay? Por ejemplo, Pablo decía, ¿verdad?, que él procuró siempre tener una mente, ¿verdad?, una conciencia tranquila, limpia, delante de los hombres y delante de Dios. Pues es lo mismo. ¿Okay? O sea, cuando su esposo le pida algo que atenta contra su propia conciencia, usted también está en libertad para no obedecerlo. Cuando el marido pida algo que también atente con la integridad física suya, pues lo mismo, ¿verdad? Imagínense que usted va por la calle y vienen unos asaltantes, ¿verdad?, con cuchillo, pistola, y los quieren asaltar, ¿verdad? Y su esposo, a lo mejor Pancho, ¿verdad?, pues no es así como el más valiente y caballeroso, y agarra y dice, ándale mujer, tú puedes delante, ¿no? Y te avienta, ¿no? Tú hazles frente, ¿no? Tú te surtes al uno y le pegas y yo le quito la pistola al otro, ¿no? No, bueno, usted como esposa cristiana llena del Espíritu Santo puede decir, mira Pancho, está muy bien lo que dices, pero no te voy a obedecer en eso, ¿eh? Y usted no está pecando en contra de Dios, ¿ok? Porque su integridad está en físico. Perdón por las situaciones tan exageradas, ¿no? Pero quiero ilustrarlo de esa manera para que usted se dé cuenta que hay cosas en donde a veces su integridad pues corre peligro y usted no debe de obedecerla, ¿verdad? ¿Ok? No, bueno, no debe obedecer a su marido. Otra, cuando el marido le prohíba, ¿verdad?, reprenderlo por alguna falla o pecado, Gálatas 6:1, ¿no? Si su marido es creyente y comete un pecado, y usted, su marido, le diga, ay, no, ¿verdad? María, tú no me puedes exhortar a mí porque yo soy la cabeza, ¿verdad? Yo soy el líder de este hogar y aunque yo sé que cometí este pecado, tú no me puedes exhortar a mí, ¿no? Ahí aunque su marido le diga que usted no le exhorte, usted tiene que exhortar, ¿okay? Usted le tiene que decir al marido, mira Pancho, discúlpame, pero ¿sabes qué? Esto que hiciste es pecado delante de Dios, ¿okay? Y aquí está Gálatas 6:1. Y bueno, cuando el marido, ¿verdad?, le pide a la mujer que oculte la verdad o que mienta. ¿Okay? Efesios capítulo 5, versículo 11 y Proverbios 6:19. Usted también puede no obedecerlo y usted, como una mujer, no está faltando a lo que Dios dice. Okay. Bueno, concluyendo, seguir el plan de Dios para que las mujeres sean sujetas al marido no es solamente un capricho de Dios, es el modelo en el cual Dios restaura su voluntad. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y buena, justa, santa. Entonces, aunque a usted el mundo y toda la influencia que tenemos en el mundo le digan algo diferente, usted tiene que pensar, o le hago caso a Dios y a su palabra, o le hago caso al mundo. El plan de Dios no está dirigido a la exaltación de los hombres, como vamos a ver más adelante con Ramiro. Bueno, yo todo estoy echando a la Ramiro, pero bueno, es que él va a dar ese pasaje, ¿eh? Entonces, ya lo verán, que no es así. Dios no exalta a los hombres y suprime a la mujer. Ya les empecé diciéndoles eso.
Somos iguales delante de Dios. Solamente somos diferentes en las funciones y roles. En lo demás somos igualitos, ¿ok? Igualitos. Dios lo que busca es nuestro perfeccionamiento, es nuestra madurez. Y les voy a decir algo muy, pero muy importante. Hermanos y hermanas casadas, cuando se vive esto en el hogar, su hogar es como un pedacito de cielo. Van a vivir tranquilos, van a vivir felices. Se los puedo asegurar. Así es que la decisión yo se la dejo en sus manos. ¿Se va a sujetar o no se va a sujetar a su esposo? Y usted, señorita, que me está escuchando, que a lo mejor es soltera y todo eso, y tiene, ¿verdad?, en su corazón, en su mente, más adelante casarse, piense en esto. ¿Sí? Porque si a lo mejor usted no está dispuesta a vivir como vive Dios, pues también Dios probablemente diga, no, pues si esta mujer no quiere eso, pues entonces ¿para qué le provee de una pareja? Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos enseñas en ella, Dios. Gracias porque podemos conocer tu voluntad, podemos conocer tu mente, tus pensamientos que tú tienes para nosotros. Y esto es lo que tú has ordenado, Señor, para las mujeres casadas, llenas del Espíritu Santo, tus hijas, que vivan en una vida de sujeción a su marido. Que su prioridad sea su esposo, sus hijos y su hogar. Y que si el marido toma el rol que le corresponde, su hogar va a ser un hogar feliz, tranquilo, con hijos creyentes, con hijos santos, Señor, que te glorifiquen, que te sirvan en sus vidas. Y ese hogar es, en realidad, un pedazo de cielo. La dicha. Llévanos a vivir, Señor, como tú quieres. Ayúdanos a corregir si estamos viviendo mal. Si no estamos viviendo como a ti te agrada, perdónanos, ayúdanos y que tu Espíritu Santo nos dé poder para poder cumplir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, ponemos todos en tus manos y te lo agradecemos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Muchas gracias, pastor, y gracias al Señor porque le puso en el corazón recordar esta porción de la Biblia que es tan importante para un matrimonio. Y pues, Señor, vamos ahora a nuestros diezmos. El,